Bien, hablemos de las relaciones personales entonces. ¿Y por qué tenemos que hablar de las relaciones personales? Este ya es el segundo módulo. Y tenemos que hablar de las relaciones personales sencillamente por algo, porque si tú tienes una excelente relación personal, pues vas a tener una excelente venta, porque la venta es servir, la venta es comunicar, la venta es solucionar dudas, solucionar objeciones. Y la venta ya dejó de ser tan aburrida. Anteriormente tú tenías que salir, desplazarte, tocar puerta, ir casa por casa vendiendo con un maletín, no sé. Pero hoy en día no. Hoy en día tú vas a vender a través de Internet y la venta a través de Internet se hace teniendo buenas relaciones personales, siendo una persona agradable, entregando contenido de valor. Una persona que se comunica muy bien con sus semejantes, a la larga termina siendo muy buen vendedor. Y de hecho, en estos días que se agravó la pandemia, pues muchas personas que quedaron sin empleo les ha tocado vender desde casa, les está tocando reinventarse, ¿no? Desde casa, vendiendo lo que sea, vendiendo almuerzo, desayuno, vendiendo postre, vendiendo cualquier cosa desde casa. Y bueno, lo están haciendo publicando en sus redes sociales. Y esa era una habilidad que tal vez muchas personas no sabían que tenían, pero que hoy les está tocando por la necesidad. Pero si tú lo haces de una forma agradable, si sabes comunicarte, si sabes seducir a las personas, si les aportas algún valor, pues las personas te van a comprar a ti de una forma más fácil. Menor va a tener que ser tu discurso, menos vas a tener que hablar para vender, porque estás aportando al cambio de algo, de alguien. Pero también es importante que hoy en día a las relaciones personales les agreguen la tecnología, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos ya a incursionar con esta tecnología que son los bots, que son las herramientas de comunicación, como lo es el WhatsApp, Messenger, bien, en fin, todo lo que tiene que ver con tecnología, y no solamente lo vamos a hacer a través del celular, sino también a través del computador. Al principio se puede comenzar a vender desde el celular, pero ya después, si tu negocio crece, pues ya vas a tener que utilizar una tecnología, un equipo más grande, ¿no? Para poder atender mejor a tus clientes. Y a eso, como también vamos a vender de forma global, tienes que entender la cultura del país o del público al cual tú le estás vendiendo. ¿Ok? Porque hoy en día tú puedes preguntarte, oye, ¿estoy vendiendo en dónde? Yo estoy vendiendo en Colombia, correcto, pero ¿y el día que quiera comenzar a vender en México, será que con mi mismo lenguaje me van a entender? Algunas cosas no me la entienden, entonces tengo que entender su lenguaje para poder comunicarme. México es un país que tiene una raíz cultural muy profunda y que tiene un montón de palabras que para el resto de Latinoamérica a veces, es complicado entenderlo, no hay palabras que no se entienden, entonces tú tienes que también entrar a entenderlos a ellos, lo mismo que si vas a vender en Argentina, ¿no? También tienen un dialecto natural, lo mismo pasa con las personas de España, algunas palabras en un país significa algo, en otro país significa algo, y también pues la forma como tú te comunicas con ellos a la hora que te comunicas, que a ellos les hace más gracia. Entonces, la cultura del país al que tú le vas a vender es muy importante entenderla para que puedas tener una idea más clara de, dice Carlos, pero que no iba tan lejos, de comunicarte con ellos. No, tú puedes aplicarlo en tu mismo país. Si vas a vender en tu mismo país, en tu misma ciudad, pues no importa. Pero si vas a extender barreras, si vas a romper barreras y si vas a extender la venta de tu producto, entonces sí necesitas entenderlo. Y lo que queremos acá es masificar la venta a nivel global. Por eso lo que yo te decía, ¿no? Al principio, nosotros podemos aprender a vender, pero después ¿cómo entregamos en otro país? Entonces, por eso también, si vas a vender productos físicos, que sea mejor de forma local, para que no se te incremente lo de los fletes, la logística de entrega. Y si vas a vender de forma local, pues productos físicos y todo lo demás, porque los productos digitales lo podemos vender de forma global, porque ya no tenemos límites en la comunicación. Y también hay que tener algo en cuenta: la forma de pago, el método de pago del país al cual tú le vas a vender. Algunos países están más bancarizados que otros, entonces por lo general tienen más métodos de pagos. Hay otros países que lastimosamente tienen complicaciones para poder hacer pagos.
¿no? Por cuestiones de los gobiernos que tal vez prohíben el ingreso del dólar, que es la moneda por excelencia de venta en Internet. Entonces, ya hay hoy en día hay otras alternativas. Pues estuvimos hablando, charlando también de que el Bitcoin o las criptomonedas ya entran también como una alternativa. Entonces, no nos podemos olvidar de ellas. En algún momento podemos comenzar a vender y a cobrar en Bitcoin. Pero también es importante que tú entiendas a qué país le vas a vender, porque países como, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Argentina, tienen problemas políticos profundos que no hace que sea tan fácil comprar o vender por Internet para el común de los clientes, ¿okay? Para el común de las personas. Hay algunas personas que ya han logrado avanzar y romper esas barreras porque han buscado 1000 formas de cómo ingresar y de cómo sacar dinero o de cómo tener dólares en el exterior y, bueno, cambiarlos a su moneda, en fin. Lo mismo tenemos que hacer con las criptomonedas, cada vez comenzar a involucrar más, porque la criptomoneda ya ha sido aceptada por muchos países, por muchos gobiernos, entonces no tiene vuelta de hoja. Incluso ya está cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces podríamos decir que el Ethereum, el Bitcoin y, bueno, no recuerdo qué otro tipo de moneda más ya tienen cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea que ya no se van a acabar. Van a quedar allí para poder hacer transacciones. Muy bien, entonces es muy importante que tengas estos 3 aspectos en lo que tiene que ver con las relaciones personales. Y tenemos también que mirar la evolución que ha tenido la comunicación en las relaciones, ¿no? Los cambios que ha tenido la comunicación en las relaciones personales, porque antes la comunicación era vertical. O sea, tú le hablabas desde la televisión a un montón de personas y solamente tú podías comunicar el mensaje de uno a muchos, pero de muchos a ti, no. La comunicación era en una sola dirección, había una pirámide comunicativa allí, entonces pues era más complicado tener ese alcance. Hoy en día ha cambiado todo. Entonces por eso hay que tener más cuidado con lo que tú vas a decir, con lo que vas a comunicar, porque hoy la comunicación es horizontal. Más tardas tú en postear algo en tu red social que un montón de personas en estar comentando la publicación que tú hiciste, ¿no? Y inciden sobre la comunicación, inciden sobre otras personas, inciden también incluso sobre ti. Entonces, ojo con lo que vamos a vender, porque el público puede hacer que te quiebres o puede ser que salgas a flote. Si publicas bien, si te comunicas bien y si tienes una audiencia cautiva, entonces vas a tener más ventas. Pero si comunicas un producto muy costoso o de dudosa reputación o muy feíto, pues probablemente la misma gente se encargue de crucificarte y que tu producto se hunda. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de comunicación que es muy importante en el día de hoy, ¿no? Y la capacidad de cierre. Acuérdense de que cada uno de nosotros es un vendedor. Habemos 57 participantes en la sala. Cada uno de nosotros que estamos acá es un vendedor. Entonces tenemos que tener capacidad de cierre de ventas. Entonces el cierre de ventas es cuando ya hay un acuerdo, un intercambio de un producto por dinero. Entonces tú tienes que acostumbrarte a tener esa capacidad de cierre, aprender a vender de forma efectiva. Mientras más efectiva, mientras más rápido hagas el cierre, pues mucho mejor. Vas a tener que esforzarte menos, vas a tener que hablar menos, te vas a desgastar menos. Entonces, aquí es importante esto. Si no eres cerrador, pues acá te vamos a enseñar algunas técnicas, pero tienes que aprender a dejarte hablar tanto y de comunicar y comunicar y comunicar y hablar y hablar y hablar y aprender a cerrar cada vez más.